De poder estar acá, de poder decir algo, y espero que los nervios no opaquen esa alegría. Pero, bueno, el título de mi escrito, lo que quiero un poco contarles, es Entre el autismo y la multitud, el análisis de la soledad. Bueno, a partir del curso del anteaño pasado de las estructuras elementales de la práctica analítica, pude pensar una manera posible de decir en qué consiste un análisis, en qué consiste el psicoanálisis, porque en realidad hay muchas maneras de decirlo y que, bueno, es de la que yo quiero hablar acá. Bueno, el sentido común diría que en el autismo se puede estar solo y que en la multitud se puede estar acompañado. Por el contrario, tomando el psicoanálisis como aparato de lectura, justamente ni en el encierro del autismo se puede estar solo, ni en el ruido de la multitud se puede estar solo. Más bien, en uno y en otro caso, lo que se experimenta es el aislamiento. Un análisis, y esto es a lo que quiero apuntar, consistiría en esa interposición, en esa intervención entre el autismo y la multitud, justamente porque permitiría construir una soledad paradojal, ¿no? Porque es estando con otro que se puede construir esa soledad, que justamente nunca se podría aprender en el aislamiento. Para meterme más de lleno en la cuestión, quiero tomar una frase, quiero tomar una paradoja y una crítica. Bueno, la frase es de un cuento de Edgar Allan Poe, donde, Edgar Allan Poe está haciendo una investigación de un criminal profundo, que en su lógica, digamos, no puede estar solo y necesita estar continuamente pegado y perdido en la multitud. Y la frase que toma y que cita en el cuento es de La Bruyère, que es muy bonita para mí, la gran desgracia de no poder estar solo. Una paradoja, había comentado que quería tomar, que es la de que justamente no se puede estar solo si no es en referencia a otro, y una crítica bastante conocida al psicoanálisis como una práctica individualista, burguesa, que se lleva a cabo en la privacidad, pero en el sentido del aislamiento, ¿no? Bueno, hasta aquí quiero que retengamos, ¿no?, que esta desgracia, que es la de no poder estar solo, que no se puede estar solo ni en el autismo ni en la multitud, y que la soledad se construye en esa tensión y conflicto con el otro. Y justamente el análisis vendría a ser ese modo de construir o de habitar esa soledad que jamás podría ser en el aislamiento, y que, sería en ese punto el análisis vendría a brindar ese marco para que esto sea posible. ¿De qué modo, no? Este marco cuenta con el analista. Puntualmente quiero decir del analista, hablar del deseo del analista, que no son los deseos de la persona del analista, sino el deseo de que haya análisis, que entre el analista y el analizante haya el psicoanálisis. Y justamente este deseo del analista no se pone en juego tampoco en el aislamiento. Está el analizante, que, como dice Jacques Lacan en Habla a las paredes, el analizante es quien está en posición de hablar. Bueno, dentro de las estructuras elementales de la práctica analítica, Ángel Fernández situaba esta regla fundamental de la asociación libre, que muchas veces es mencionada como, diga lo que se le ocurra, a pesar de que esto pueda parecer obsceno, tonto o vergonzoso, ¿no? Y que justamente produce como un estallido al sentido común, es un gran escándalo al sentido común poder de repente en un marco, hablando con otro, decir lo que se le ocurra. Esta invitación a esta libertad de palabra, es decir, hablar sin censura, es lo que va a hacer lugar al texto del paciente, ¿no? Podríamos decir, justamente porque el genio es el inconsciente, ¿no? Vemos cómo el deseo del analista en realidad no es un a priori dado de antemano, sino que es un efecto que vendría dado, que aparece en el curso, en la trama de un análisis. Tan es así que el analista no es ni un genio,
sino que se trata de que el genio es el inconsciente, que como dice, me interesaba esta expresión compartir de Germán García, que ser analista es aprender a hablar la lengua del paciente, es aprender a plantear los conflictos como el paciente los plantearía y no como yo, el analista o el que está ahí, ¿no?, los plantearía. El analista, justamente a causa de su posición paradojal de ausencia y de presencia, digamos, brindaría ese marco, ¿no?, y se ofrece, le sirve al paciente para poder construir esa soledad, esa intimidad, en la cual es posible encontrarse de repente hablando libremente, asociando libremente. Justamente ¿por qué decía esto de la ausencia y de la presencia? Porque el analista sí está ahí, pero al correr su mirada se ausenta. Entonces tenemos un marco que no se reduce a una relación yo-tú, sino que justamente cuenta con el deseo del analista, el genio del inconsciente, la regla fundamental y el psicoanálisis principalmente. Entonces, bueno, para ir concluyendo, una forma de decir, bueno, ¿a qué conduce un análisis? Es a salir de esa desgracia de no poder estar solo, a aprender a estar solo con un otro que no sea perseguidor, que no sea invasivo, que no sea intrusivo, a encontrar un modo de estar solo que no sea el autismo, encontrar un modo de estar con otro que no sea la multitud. Y bueno, una vez construida esta soledad, esta intimidad, y mediante la regla de la asociación libre, poder dejar de ser hablado, dejar de ser poseído por otro sin saber y poder empezar a hablar. Bueno, también me interesaba acá compartir algo que dice Germán García y cómo lo dice, ¿no? Que un análisis se trataría también de que la gente pueda empezar a contar una historia, su historia, en términos que no sean los de su familia. Esto es un gran paso en la vida de alguien. Por lo tanto, bueno, podríamos ir diciendo que un análisis es un modo de construcción, de intimidad, que reúne, no aleja. Es una separación que habilitaría un vínculo. Por eso mismo es una máquina para construir el deseo y ponerlo en circulación con otros, ¿no? Vemos aquí todo el tiempo el vaivén al que nos pone la paradoja. Digamos que dos personas se junten a hablar y que, bueno, esta regla fundamental de poder decir lo que se le ocurra, esta invitación a esta libertad de palabra, podríamos decir que es un escándalo que estaría prohibido en un sistema totalitario, pero que también, en realidad, si bien a lo mejor no está prohibido, es impracticable en el ruido de la multitud, ¿no? De un shopping o de un recital, qué sé yo, de cambiónica. Entonces, justamente, sostenemos, y a esto aquí quiero llegar, es que el psicoanálisis, lejos de ser una práctica individualista, sostenida en el aislamiento, entre yo y tú, se trata de una práctica pública, tanto en un hospital público como en un consultorio. Bueno, por eso mismo, y aquí cierro la cuestión para que siga abierta, ¿no? El análisis es una intervención entre el autismo, la multitud y el sentido común. Bueno.